Hola, buenas noches, Yayo. Buenas noches a toda la audiencia. Javier, bueno, gracias por atendernos primero, gracias. No, no, es un gusto. Javier, bueno, contanos un poquito porque, bueno, había una convocatoria, una citación en realidad al intendente Fabio Stefani que tenía que hacerse hoy viernes por la mañana, pero el intendente finalmente no fue. Sí, lamentablemente por razones de salud, eso es lo que él presentó en su nota, no pudo presentarse a la citación que le hacía el Consejo Deliberante. Era una citación bastante seria porque lo que le estábamos pidiendo es que nos cuente, que nos dé explicaciones acerca de la nota que envió el día 12 al Consejo Deliberante instando a que se finalice el juicio político que se le estaba realizando al señor Britos. En esa nota que él envió, básicamente hay una intromisión del Poder Ejecutivo, inclusive del Poder Judicial, en un ámbito que es netamente legislativo, es decir, es un claro atentado contra la democracia, contra la libertad. Es una acción sumamente autoritaria al intentar impedir una acción que se encuentra dentro de la Carta Orgánica, es decir, es un atributo que tenemos los concejales de realizar un juicio político a los funcionarios que eventualmente se les acusa, tienen algún tipo de hecho para aclarar. Bien, Javier, ¿y por qué razón el intendente quería o pidió por carta, por nota más bien, que se suspenda el juicio político? ¿Qué argumentos tenía él? La argumentación es básicamente judicial, es decir, el señor Britos demanda a la municipalidad, ¿sí? Demanda a la municipalidad diciéndole que los procedimientos en el juicio político no fueron los adecuados, ¿sí? Entonces, en representación de la municipalidad, el intendente se allana, le da la razón al señor Britos y por ese motivo intenta impedir que prosiga el juicio político. Esto la verdad que es algo, al allanarse, es decir, a darle la razón a esa demanda, primero está incumpliendo con un montón de funciones el intendente. Es decir, el intendente tiene como prioridad defender a los ciudadanos, el bien común, no defender a un secretario, ¿sí? Entonces, cuando alguien demanda al municipio, el municipio tiene que defenderse, no puede allanarse de esa manera. Y por otro lado, el señor Britos, de alguna manera pertenece también al Ejecutivo, entonces el Ejecutivo denuncia al Ejecutivo y el Ejecutivo le da la razón. Claro. Javier, ¿y cómo sigue todo esto? Porque, a ver, para ir entendiendo, porque esto, bueno, no tenemos, esta es la primera vez en la historia de Villa Langostura que sucede un juicio político y encima ahora está la intromisión o la participación, no sé cómo decirlo, del tema de la justicia. ¿Cómo sigue esto? O sea, la parte de la denuncia ante la justicia que hizo Britos, donde está involucrado el Ejecutivo y ustedes, ¿eso sigue adelante o el hecho de que haya salido el juicio político y se haya destituido a Daniel Britos se da por cerrado el tema? En un principio nosotros damos por cerrado el tema, es decir, nosotros finalizamos el juicio político y eventualmente el señor Britos, como debía haber sido, porque la justicia, él tiene el derecho de agarrar y hacer su apelación ante la justicia, ¿sí? Lo que no se debería hacer y lo que no es terriblemente incorrecto y es un atropello a la democracia, es intentar impedir todas estas etapas de investigación, impedir este juicio político, ¿sí? Lo que él tenía que hacer o lo que el Ejecutivo tenía que hacer era demostrar por todos los medios la inocencia de este señor, claro. No intentar parar el proceso, ¿sí? La demanda es contra el municipio, no es contra el Consejo Deliberante, por lo cual nosotros no fuimos notificados en ningún momento fehacientemente, sí que terminamos nuestra labor, que también es
es un compromiso, porque es parte de las funciones de los concejales ante estas situaciones realizar un juicio político. Javier, viste que bueno, cuando llegó el momento de votar, porque el juicio político no fue dividido, la votación fue unánime, ¿no? Fue unánime. O sea que sí, los correcto. concejales del MPN también votaron a favor de la remoción de Daniel Brito como culpable, digamos, en este juicio político. Sí, totalmente. Y cuando vos tuviste que analizar las causas de la sala juzgadora, digamos, de los argumentos por los cuales lo destituían, ¿tuviste alguna duda o te pareció realmente de que era totalmente determinante así el hecho de ser culpable? Lo primero que hay que entender que esto es un juicio administrativo a este señor. Porque por ahí la gente se confunde entre una acción judicial, penal, versus una acción administrativa. De lo que se le acusa al señor Britos es de mal desempeño como funcionario público, ¿no es cierto? Entonces, cuando se analizan esas causas, aparecen un montón de situaciones, muchas situaciones, y también que son muy de público conocimiento, porque durante todo este año han salido en la prensa situaciones relacionadas a los seguros, a la contratación de los seguros, a las situaciones en las contrataciones de las pistas de las pistas de los jardines. Sí. Entonces, cuando yo tuve que buscar, la verdad que es muy evidente y salieron otras situaciones que no se pudieron explayar en el juicio político debido a que solamente se lo estaba acusando de 3 hechos, pero salían otras cosas que valía la pena también investigarlas. Algo que tenemos que destacar, yo estaba en la sala acusadora, es la dificultad que tuvimos para obtener los diferentes expedientes. Cuando fuimos a la Secretaría de Economía, fue increíble, no se nos dieron los expedientes. Nosotros los teníamos, los fuimos con mucho tiempo, con anticipación, los teníamos diferentes cosas. Y nos acercaron otros expedientes. Pero cuando los fuimos a pedir, se nos negaron y nunca llegaron un montón de expedientes que también eran importantes. Lo que quiero destacar es este obstáculo que se presentó. Claro, cuando en la reglamentación del juicio político dice claramente que tenemos las amplias facultades de los concejales de la sala acusadora de pedir toda la información y que se nos tiene que suministrar, y a las personas que no nos suministran podrían llegar a ser separadas de su cargo. La verdad es que hubo personas que se arriesgaron a eso impidiendo el acceso a la información. Hasta ese punto. Javier, ¿estás hablando de gente de la planta política o gente que...? Gente de la planta política, sí. Ah, de la planta política. Y para recordar a los vecinos, entonces fueron 3 puntos la remoción de Daniel Brito, que fueron el tema de la frustrada esta licitación de los seguros para la municipalidad, el otro sería el de Jimena Barón y la contratación de la plata que nunca apareció hasta el día de hoy, de ese porcentaje que no devolvió el manager, y la tercera que es ante la JACAD los derechos denunciados por maltrato. Exactamente, esos son los 3 hechos por los cuales se lo separa de cargo al señor Britos. Y él nos dio explicación de decir, bueno, porque todo esto lo que estamos escuchando nosotros es, digamos, lo que se le cuestionaba. Él fue y se presentó, y porque él al final, que yo sepa, nunca fue a explicarles a ustedes punto por punto, ¿no? ¿Recurrió directamente a la justicia o sí se reunió con ustedes? Él no asistió al momento que tenía que escuchar, digamos, las acusaciones, y también en la instancia donde tenía que dar, digamos, porque, digamos, hay plazos, ¿no es cierto? Y en esos plazos él, cuando se lo citó, no vino, y después entregó pruebas para refutar las que habíamos entregado nosotros, pero él en ningún momento se presentó. Esto también es destacable, ¿no es cierto? Porque es un funcionario público, él tendría que ponerse a disposición en un juicio político, es decir, todo el Ejecutivo tendría que intentar ponerse a disposición para velar por la transparencia, ¿no es cierto? Porque más allá que uno obviamente no comparte estas acciones que ha realizado él, quizás él contándolas, contextualizándolas, uno podría
tener otra visión de esto, ¿no es cierto? Claro, él quizás diciéndonos que lo hizo por tal motivo, porque no tenía experiencia o porque, no sé, por algún motivo en particular, quizás habría sido otro el resultado. Otra cosa que también nos genera mucha incomodidad es estas declaraciones del intendente donde habla de que somos desestabilizadores, o nombra que son acciones políticas desestabilizadoras. Ah, sí, lo que publicó en las redes sociales. Sí, la verdad, Yayo, mirá, durante todo este tiempo, desde nuestro espacio, yo puedo hablar desde el Frente de Todos, intentamos le advertimos muchísimas veces de estas situaciones y le dábamos salidas legales, es decir, simplemente que lo separe, que lo ponga en otro lugar a este señor, que habría sido mucho menos escandaloso, no se tendría que estar atravesando esta crisis institucional, ¿sí? Y principalmente en una situación como la que estamos viviendo de emergencia sanitaria y emergencia económica, ¿no es cierto? Estar en medio de un juicio político donde tendríamos que estar todos abocados a ver cómo solucionar este terrible problema de la pandemia, estamos en un juicio político. Javier, te hago una pregunta, porque vos sos protagonista y estuviste ahí, ¿viste? Porque bueno, por un lado se dijo de que cuando la justicia quiso parar el juicio político, los quiso notificar a ustedes, ya había empezado la sesión, la escribana llegó tarde, entonces bueno, Tresen le dijo, bueno, ya por carta orgánica esto no se puede detener porque nosotros ya empezamos, y bueno, y todo continuó. Y por otro lado hay otra versión que dice que no, que la escribana llegó 20 minutos antes, que estuvo afuera y que no le abrieron la puerta, y cuando le abrieron ya había empezado la sesión. ¿Es así o no fue así? La sesión estaba citada a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana también se abrieron las puertas. Es decir, la escribana podía haber ido el día anterior a la casa de Tresen a entregar la notificación si era esa la necesidad. Claro. Ella llegó a la hora cuando ya estaba una sesión iniciada, en proceso, y debía esperar la finalización de la sesión para tener la palabra. Claro. Y Javier, ¿qué sigue con todo esto? O esto, por ejemplo, para ustedes ya es un tema totalmente cerrado. Ahora quedaría en el caso de que prosiga o no esta acción judicial, pero el tema de Brito, ¿o hay vuelta atrás o ya es un tema cerrado, él ya no puede volver? No, es un tema cerrado. Ah, ya no puede apelar, digamos, no hay como en un juicio que apelá y eso no, acá no. No. Ah. Es un tema cerrado y bueno, este es otro tema del allanamiento del municipio, porque el municipio lo debería evaluar de acuerdo a las pruebas presentadas, porque, te repito, esto es una cuestión administrativa, pero con todas las pruebas presentadas, eventualmente hasta le podría caer algún tipo de demanda a este señor. Pero el municipio, yo no lo entiendo, se allanaron, es decir, le dieron la razón a Britos cuando había un montón de pruebas, de cosas que había que observar. Claro. Están poniéndose en un lugar que la verdad que no es para nada conveniente para el pueblo, para Villa Langostura. Javier, y en el caso de hoy, para ir ya cerrando con este tema, ustedes después de todo esto que estamos hablando ahora, lo citaron al intendente y querían, porque él, digamos, ustedes no tuvieron, por lo que estoy deduciendo, una charla personal con él sobre este cuadro de situación, ¿no? O sea, lo que querían era tenerla justamente hoy, ¿para eso lo citaron? Sí, se cita por la gravedad de sus dichos en la nota del 12 de enero, ¿sí? En esa nota se pide, nosotros consideramos que fue casi una amenaza al Consejo, que fue casi un apriete, una intromisión que en épocas democráticas no se pueden permitir, que se evite una acción que está dentro de la Carta Orgánica y que es una facultad que nosotros tenemos como Consejo Deliberante y que nosotros somos el representante del pueblo, que se intente evitar esa acción, realmente merecía al menos una explicación. Por eso se lo cita el intendente. Bien, y Javier, para cerrar, en mi ignorancia te pregunto esto, ¿no? Porque una cosa es el juicio político, digamos, con todo lo que explicas vos, de acuerdo a la Carta Orgánica y todo lo que es
de entre casa, por decirlo así, dentro de un municipio, y otra cosa que intervenga la justicia. Supongo yo, ustedes están asesorados por un abogado o algo con esto de lo que pasó, ¿no? De que todo es legal, de que la sesión no se puede caer, de que el juez no los puede declarar en rebeldía. Ustedes se asesoraron, ¿no? Antes de que, o fue todo sobre la marcha y no tuvieron tiempo de esto. No, todo, la verdad cada bloque tiene su asesoramiento legal Está bien. Y para este juicio hubo una veedora que también nos iba asesorando en cada paso que se daba. Pero como te vuelvo a repetir, esto no es una cuestión legal fríamente. Acá se intenta evaluar el desempeño de ese funcionario, ¿sí? Claro. Eventualmente hasta hay acciones que no son delitos pero son inmorales, ¿está bien? Es decir, la justicia las puede considerar como acciones que no tienen ningún tipo de sanción, pero sí son totalmente inmorales y son acciones que deberían evitarse. Y también otra cosa que para nosotros es un logro o algo muy importante, es que esto deja un precedente. El precedente principal es que ningún funcionario puede hacer lo que quiera, no puede maltratar a ningún trabajador, ¿sí? Debe ser una persona que trabaje en equipo, que escuche, que su principal objetivo sea el bien común, y no atropellar, porque si hay algo que puedo decir de todo este juicio y de todo este accionar es la gran soberbia con la que se han manejado, porque todas estas acciones fueron en algún momento avisadas, ¿sí? Fueron, digamos, esto de persecución, violencia y desestabilización, en todo momento se les dijo que no era correcto lo que se estaba haciendo. Claro. Nosotros de nuestro espacio tenemos casi 30 notas sin contestar al intendente. Javier, y ahora, digamos, yo supongo que después de lo de esta mañana, que presentó la nota, que él no fue, presentó un certificado médico, ustedes se reunieron, supongo yo, en plenario, o se reunieron todos los bloques, ¿cuál es el próximo paso? Se lo vuelve a invitar a otra sesión, a otra instancia, para que pueda explicarla. ¿Y qué pasa si no va? ¿Y qué pasa si no va? Si vuelve a hacer lo mismo que hizo hoy, por ejemplo. Y sería la segunda vez que no va a un requerimiento de este tipo. Nosotros esta es la segunda vez que le pedimos al intendente que asista y no asiste. Está incumpliendo la carta orgánica. Ah, por eso, porque yo te digo ponerle, porque si dentro de una semana te dicen no voy, me voy a Neuquén de viaje, o porque no puedo, porque qué sé yo, y no va otra vez, ustedes tienen una forma de presionar como para que vaya sí o sí. Sí, está dentro de las facultades del Consejo Deliberante pedir informes sobre situaciones al intendente, al viceintendente y a los secretarios. Tal cual. Bueno, Javier, ¿algo más que quieras decir? Sí, en realidad el tema principal, más allá del político, es la situación gravísima que nos encontramos con respecto al COVID, ¿no? Este crecimiento es alarmante y la verdad instar a toda la población a cuidarse muchísimo, porque el sistema de salud de nuestra localidad está realmente muy complicado. Están sufriendo muchísimo los trabajadores de salud, que son mis compañeros, y la verdad claro. Que saber que los enfermeros están haciendo 12 horas y hay gente que todavía no está tomando conciencia de la gravedad de esto. El 90% de las camas están ocupadas, es decir, hay muy pocas camas, 90%, ya estoy hablando que hay 2 camas libres, ¿sí? Entonces, alguien me dice, ¿y qué pasa cuando ya no haya más camas? Y se tiene que derivar. Pero a donde tenemos que derivar, probablemente estén en las mismas condiciones. Claro, entonces lo único que nos queda realmente es ser conscientes, cuidarnos y bueno, instar a la población a que sean lo más cuidadosos posible.
Bien, Javier, bueno, te agradecemos estos minutos hemos dedicado un poco más de lo que normalmente hacemos por una entrevista, pero me pareció que el tema daba como para tomar todas estas explicaciones y muchas preguntas que por ahí se hace la gente común de decir, bueno, ¿dónde estamos parados con esto del juicio político y qué instancias hay? Así que, Javier, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias, Yayo. Muchísimas gracias a vos por esta posibilidad de contarles a la población todo lo sucedido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Bueno, era Javier Troche, el concejal del Frente para la Victoria, dándonos un panorama sobre este conflictivo tema, ¿no? Realmente una lástima que hayamos terminado o hayamos llegado como sociedad política, en este caso, a este extremo.